Traidor. Bienvenidos al noveno módulo, gestión emocional, que va a distar un poco quizá de lo que os esperáis. Yo tengo un vídeo por ahí que lo compartiré, que fue Alfred Hitchcock, a quien se le atribuye esa cita, darle a las personas lo que esperan, pero de manera inesperada. Tiene su razón en la curiosidad, en la sorpresa, que es algo que a nosotros, a las personas, nos despierta también ciertas emociones, cierta inquietud y nos pone un poco en alerta, nos pone en vigilia, nos pone atentos a lo que va a suceder. En este caso, cuando hablamos de gestión emocional, no es inteligencia emocional, o sea, no hablamos de las cualidades de la inteligencia emocional, que sin duda alguna son muy importantes, pero no podemos aplicar la inteligencia emocional si no comprendemos primero y diferenciamos, definimos claramente qué son las emociones. Hoy en día muchas personas pensamos que o igualamos sinónimo emoción y sentimiento y no. O sea, una cosa es la emoción, otra cosa es el sentimiento, otra cosa es la sensación y otra cosa es el pensamiento. Y están de alguna manera vinculados, relacionados. Para hacernos una idea, me gustaría empezar, antes de entrar un poquito en más detalle, con una emoción que es el miedo. O sea, el miedo es considerada una emoción básica o primaria o primitiva. Llámala como quieras. El miedo es una emoción y es una herramienta. Es una herramienta, como me habéis oído hablar en alguna otra ocasión, es una herramienta también de supervivencia. Tiene una utilidad. Todas nuestras emociones tienen una utilidad. Sabéis que yo soy mucho de sentido y de propósito. Utilidad, razón, propósito. Las emociones tienen un propósito, una utilidad. A mayor medida que nosotros conocemos las emociones, mejor las podremos identificar. Y una vez que las identificamos, las podemos procesar o gestionar. Lo que desconocemos no lo podemos gestionar. ¿Cómo gestionas lo desconocido? Difícilmente. Podrás hacer algo, pero probablemente no sea muy acertado. Vuelvo al miedo. El miedo. Sabemos que el miedo normalmente tiene tres respuestas. Realmente son cuatro, pero realmente son, o sea, son cuatro, pero las más conocidas son tres, ¿no? Lo que es el parálisis, lo que es la huida y lo que es el ataque. Eso es el miedo, pero es una emoción que nace o surge como respuesta ante un acontecimiento interno o externo. Todos conocemos en mayor o menor medida el miedo a la muerte, porque es algo en lo que atravesamos todas las personas en nuestra etapa evolutiva. Todas, algunas en mayor, otras en menor medida. Algunas personas se han visto cara a cara con la muerte o con un posible desenlace mortal de una situación, un accidente de tráfico, un atraco, una enfermedad u otro acontecimiento que les hacía tener miedo o que nos ha hecho tener miedo, temer por nuestra propia vida. También nos hemos enfrentado a la muerte ajena, volviendo con el tema del Día de Todos los Santos. Es algo que, si te fijas en la sociedad occidental, se ha intentado camuflar desde hace 100, 200 años. La muerte de los seres queridos, de las personas mayores,
empezaron a tener asilos, empezaron a alejar las personas que se enfermaban por el miedo a la muerte, para no tener que enfrentarnos a ella. Y es una forma de intentar negar una emoción. Pero es que no la podemos negar porque la tenemos dentro. Y lo mismo nos sucede con el resto de emociones. Para poder gestionarlas, si tú sabes que el miedo tienes esas tres respuestas, bien, ¿ante qué situación tienes miedo? Ante lo desconocido, ante lo incierto. ¿Cómo puedo trabajar, gestionar yo el miedo ante lo desconocido? Ampliando mis conocimientos. A mayor conocimiento, menor desconocimiento. Cuidado, llega un momento que hay una curva invertida que a mayor aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé y entra más miedo, ¿no? Pero sí, ¿a qué le tengo miedo? O sea, yo os puedo preguntar ahora mismo a cualquiera de vosotros y seguramente hay algo en este instante, algo a lo que le tengáis miedo, en mayor o en menor medida. Miedo a perder el trabajo, miedo a que fallezca un ser querido, miedo a que le pase algo a tu hijo, miedo a tal. A no ser que estemos en una situación muy estresante, muy rara, nosotros raramente vamos a temer por nosotros mismos. Os recuerdo, el miedo es una herramienta, es una utilidad, una utility que tenemos los seres humanos para poder responder ante ciertas circunstancias. Si estuviéramos constantemente en miedo, no podríamos responder, seríamos disfuncionales. Entonces dejamos esa parte fuera de la gente que le tiene miedo a todo y está constante con miedo porque es distinto. Es cuando la herramienta no funciona, cuando algo está mal, pues es que no es normal, es disfuncional que se puede volver a restablecer. Pero, volviendo a la pregunta, seguro que todos le tenéis en mayor medida miedo a algo en estos momentos. En función de vuestro nivel de conocimiento de ese acontecimiento, ¿el miedo va a ser mayor o el miedo va a ser menor? Sabéis que yo en alguna ocasión comparto una imagen de yo con unas serpientes, etcétera, etcétera. Si tú sabes que una serpiente es venenosa y te puede matar, tu nivel de alerta va a subir, tu nivel de temor por tu vida también va a subir. Si tú no sabes que esa es una serpiente venenosa y no tienes fobia, asco, otra emoción básica, a las serpientes no va a pasar nada. Ignorancia. Y sabemos que la ignorancia es muy atrevida. ¿Cómo contrarresto el miedo? Con la ignorancia, porque no soy consciente de las consecuencias, no soy consciente, no puedo evaluar la situación y a lo mejor tendría que tener miedo, pero por no tener miedo me arriesgo a algo y al final las consecuencias son muy graves. Identificad las emociones, las básicas, alegría, poco a decir sobre la alegría. La alegría es súper poderosa y también, cuidado, es una herramienta que vosotros la podéis gestionar si la conocéis. Os voy a pedir ahora mismo, no que penséis en algo que tengáis miedo, sino intentad forzar una sonrisa, pero realmente poned la energía para ser alegres. Es algo, ¿ves? Eso. Ahora, ancladlo, y no voy a entrar en la PNL, no voy a decir, no, esto, recordad PNL, anclaje, recordad un momento feliz de vuestra vida, que es un recurso que el que podéis tirar siempre. Se me pongo ahora, se me ponen los pelos de punta, no sé si los veis. Claro, es un registro al que podemos acceder como, voy a decir como recurso, como emergencia. No abuséis de ello, porque son herramientas. Generan también un intercambio, unas reacciones fisiológicas, bioquímicas en el cuerpo entre, iba a decir, hormonas, o sea, generan ahí cantidad de cosas que hacen algo. El miedo moviliza, paraliza. La alegría, qué os hace sentir? ¿Qué os hace sentir la alegría? Despreocupación, inhibición. Exploradlas para poder gestionarlas.
para que en un momento dado yo pueda recurrir a esa alegría en un momento que no estoy alegre para conseguir el resultado de la alegría y poder hacer algo que si no, no podría hacerlo. Lo mismo nos sucede con la tristeza. La tristeza, y aquí sí hay que diferenciar mucho entre la emoción de la tristeza y la sensación o el sentimiento de pérdida. Yo puedo estar triste por la pérdida de un objeto, la pérdida de una persona, pero no es la emoción pura de la tristeza, sino que es el sentimiento de pérdida el que está influyendo en esa tristeza. La tristeza como emoción es básica. Y si yo os pongo ahora un ejemplo, digo, pensad en algo triste, en un acontecimiento, pensad en algo triste, no necesariamente la pérdida de una persona, es evocad la sensación, evocad esa emoción de tristeza. Y seguramente vais a sentir algo de melancolía, vais a sentir un poquito una reducción de fuerza, de potencia, de energía. Es una herramienta que podéis utilizar. Ninguna de las emociones de por sí es buena o es mala. Tenemos luego el enfado, la ira, otra emoción básica. No es un sentimiento, es básico, es explosivo. A que podéis, bueno, hacer lo mismo. Lo hemos hecho con la alegría, lo hemos hecho con el miedo, lo hemos hecho con la tristeza. Y ahora quiero que os provoquéis un enfado, que busquéis en vosotros algo que realmente os cabrea, que os saca de quicio, que os enciende, que saca el animal. Y veis cómo todo vuestro cuerpo se endurece, se aísla, como una armadura, como un caparazón, y se pone bajo mucha tensión. Y ahí tenéis energía pura, pura para canalizarla, para aprovecharla. Pero sois vosotros quienes tenéis que enchufarla. Y es practicándolo, explorándolo. Y cuando estás súper cabreado y ya no puedes más, ¿qué puedo hacer para contrarrestarlo? Puedo evocar otra emoción, con tristeza, con alegría. Puedo contrarrestar el efecto del enfado. Igual, al revés, con el enfado, con la ira, puedo contrarrestar la tristeza, puedo canalizar la tristeza, puedo canalizar la alegría para aprovechar lo que me está dando, lo que está haciendo conmigo. Luego tenemos, aparte de eso, que lo han metido, esas eran inicialmente las 4 básicas, las ampliaron con el asco. Pensar algo que os da asco, no fobia. No, que las cucarachas. No, no, no la cucaracha. Es olvidaros de la cucaracha, sentir la emoción. ¿Qué te da asco? ¿Qué sientes cuando hay asco? Rechazo. Distanciamiento. Parecido al miedo, pero en otra dirección. El miedo nos da la opción, para adelante, quedarme quieto o irme para atrás. El asco es repugnante, se me ponen los pelos de punta. Pensad en algo súper asqueroso. Se me ponen los pelos de punta. Mi sensibilidad aumenta. Y está en mí luego ver cómo puedo aprovechar esa movilización, esa activación bioquímica del cuerpo para un objetivo en concreto. Y como último estaba la sorpresa. ¿Qué pasa cuando algo os sorprende? Sin susto, cuidado. Muchas veces identificamos sorpresa con susto. No, no. Sorpresa. Es algo grato. Es una apertura total. No me lo esperaba. Es algo completamente inesperado. Intentad emular esa emoción. Cada persona tiene un nivel distinto de activación y de asociación. A algunas personas les es más fácil emular, conectar, provocar esas emociones.
pero es algo que se puede entrenar. Yo recomiendo entrenarlo, porque si lo entrenas, lo puedes gestionar. Si no lo entrenas, es desconocido, te sorprende, es inesperado. Y entonces siempre ya se mezclan varias emociones y cada vez va a ser más difícil gestionarlas. El tiempo que tenemos son las 6. O sea, hoy en día la ciencia no se pone de acuerdo, cada vez queremos acuñar más términos, queremos hacernos un renombre y hablamos de 4, de 6, de 9, de 12, de 20 y ya empezamos a mezclar. Perdona que estoy todo un poco con la bronquitis. Empezamos a combinar pensamientos con las emociones, que son sentimientos, y ya los llamamos emociones. No, los celos, por ejemplo. Los celos no son una emoción, son una mezcla de algunas emociones mezcladas con pensamientos. ¿Todos habéis estado celosos alguna vez o no? Yo muchas. Investigad por qué. Y os vais a dar cuenta que en esos sentimientos siempre hay un pensamiento detrás. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, inseguridad. La inseguridad no es una emoción. La inseguridad es algo adquirido, igual que la seguridad. La seguridad no está catalogada como una emoción. La seguridad es algo que tú vas adquiriendo con tu gestión emocional, con tu gestión racional, con tu gestión sentimental. ¿De dónde viene la seguridad? De la experiencia, del conocimiento, de la certeza. ¿De dónde viene la inseguridad? De la falta de conocimiento, del fracaso, de experiencias previas, y de ahí nace el miedo. De ahí nace a veces la tristeza, la alegría. ¿Cuándo te sientes alegre? Cuando has conseguido algo. Cuando algo sale bien, te pones alegre. Sabiendo un poco lo que desencadena la emoción, esto en los dos sentidos, es un hecho que desencadena o provoca en emoción, yo puedo provocar el hecho, como puedo provocar la emoción. O sea, nosotros pues digo, hay ciertas cosas que me enseñaron en mi pasado cuando vestía de verde, que es ese control también de las emociones. Es un impulso súper potente, súper rápido, que si lo ves venir, lo puedes cortar. Si no lo ves venir, vamos, te arrasa. O sea, te lleva contigo y lo dices, ¿y por qué no lo hice? Claro, porque es un impulso súper fuerte y que a través de ese proceso hormonal, bioquímico en el cuerpo, es que no te queda otra, eres víctima de tus emociones. Pero si lo ves venir, ya lo puedes gestionar, lo puedes canalizar, puedes convertir esa ira negativa en algo positivo, sin caer en el positivismo, porque a veces toca estar enfadados, a veces toca el cabreo. Ahora, una cosa es controlar tú, gestionarlo tú, y otra cosa es ser víctima. Igual, la tristeza, la alegría, el asco, adueñaros de vuestras emociones, exploradlas, ved qué os hacen, cuándo y qué provoca esa emoción para cuando estéis expuestos a esa situación, poder amortiguarlo, desviar la atención. Lo visteis en el módulo gestión atencional. Si yo pongo la atención en la emoción, la estoy alimentando. ¿La quiero alimentar? ¿Le quiero echar más leña? Depende del objetivo del target final. Lo habéis visto en partidos de fútbol americano, boxeo, o sea, por ejemplo, exhibiciones de artes marciales. Hay una movilización
del odio, o sea, de la rabia, de la furia. Tú te puedes provocar ese estado si lo practicas y lo entrenas. Y si lo puedes provocar, lo puedes desprovocar. Es decir, a la inversa. ¿Qué lo contrarresta? Intentad estar súper cabreados. Intentar poneros ahora súper enfadados, súper cabreados. Y da una sonrisa. Y se os va, se os va. Jugad con las emociones, haceros amigos de vuestras emociones, no las neguéis. Tiempo de respuesta para las emociones que tomen control de nosotros, dependiendo de la intensidad de la experiencia del acontecimiento, entre unos pocos milisegundos, porque a veces es sensorial, hasta 2 segundos. Sed conscientes de ello. ¿Cuándo te asustas? Hoy es un portazo. Acordaros, jerarquía de impulsos juegan un papel fundamental. Si tú le prestas atención a tu gestión atencional, a la jerarquía de impulsos, conduciendo no te vas a asustar tanto, porque no va a venir nada de repente, no va a ser un imprevisto. Si tú tienes mayor conocimiento de algunas de las cosas que pueden pasar, no vas a tener miedo, no te vas a asustar, porque vas a ser más precavido, previsor. Vas a adelantarte a ese miedo. No estás eliminándolo, te estás adelantando a ello para que el miedo no te controle. El asco igual, si sabes que vas a entrar en una situación donde de por sí sabes que tienes asco, piensa en otra cosa. Desvía la atención del asco al disgusto, que ya no es una emoción básica, ya es un sentimiento. Analizadlo y pensadlo. Esta iba a ser un poquito más corta porque quería dejar más espacio para las preguntas. Entonces, aparte digamos, de la clasificación de básicas. O sea, todo esto es también relativamente reciente, ¿no? Que Goleman le echó de mucha caña, pero antes de Goleman estaba Ericsson y estaban otros más que las identificaron. Las están ratificando algunas porque también en un principio dijeron que son lo que son las emociones básicas que las vemos en los rostros de las personas sin importar su bagaje cultural y eso ya lo han ratificado, dicen que nanay, nanay, eso es lo típico. Queremos acuñar algo y nos ponemos con ello y es alma de cántaro. Lo mismo que en su día Maslow, la pirámide de necesidades. Sí, en los años 50 en Estados Unidos, clavado, pero te la llevas a otro sitio y es que no encaja para nada. O sea, lo mismo nos pasa aquí con el tema de las emociones. Entonces, estaban las primarias y están las secundarias. Felicidad, ira, miedo, que tenía aquí una chuleta, pero es que realmente no hay tanto, porque luego también dices, el orgullo. El orgullo es una sensación, es una emoción, es un pensamiento, es un sentimiento. O sea, ya está todo tan mezclado y tan corrupto que a mí me gustaría mantener el tema de las emociones desde el punto de vista de las emociones primarias, lo que es fisiológico, realmente lo que es una respuesta pura del impulso, porque así podemos centrarnos en cómo gestionar eso y no intentar aplicar una herramienta a un fenómeno que no le sirve esa herramienta. ¿Alguna pregunta? Yo dejo esto aquí y ya pasamos a ruegos y preguntas. Terminamos este módulo. A ver, preguntas, dudas sobre las emociones o sentimientos.